base a esta propuesta, ¿qué impactos proyectas para la frontera? ¿Cree que se daría una fuga de empresas en masa? Bueno, de aprobarse sí es un duro golpe a la economía de la frontera norte. Creemos que antes que se apruebe se tiene que tomar en cuenta la constitucionalidad de la homologación del IVA en la frontera y se tienen que presentar elementos sobre la misma y esto pues el análisis histórico del IVA, ¿no? Y, y desde cuándo se creó y cuándo se hizo la tasa diferenciada de la frontera norte. Eso es lo antes de que se apruebe, ¿no? Entonces sabemos que el IVA se creó en 1980. Hubo incrementos del IVA a mediados de los 80s. Primero estaba a 10, después subió a 15. Después en los 90 bajó a 10 para apoyar la economía. En el 94 bajó al 10%. Luego nuevamente subió a final de los 90 a 15. Y en el 2010 recordemos que subió a 16 a nivel nacional y quedó en 11 en la frontera. Entonces realmente ¿por qué era diferenciada el IVA en la frontera? Pues para apoyar a las economías fronterizas, ¿no? De los residentes con una tasa preferencial porque estaban en competencia con las regiones de Estados Unidos. Sin embargo, hay que analizar si esta tasa del IVA es regresiva o no y si reduce el pago de impuestos a los habitantes de regiones que en promedio obtienen más ingresos que el resto del país. Tenemos que analizar el ingreso promedio de la zona fronteriza norte del país, ¿no? Y compararlo con el promedio nacional. También el porcentaje de la población en condiciones de marginación. Todo esto se tiene que hacer antes de realmente decir si se va a homologar el IVA en la frontera, ¿no? Pero sí sabemos que va a haber, si se aprueba, va a haber impactos. ¿Fuga de empresas? Sí, fuga de maquiladoras o cierre de maquiladoras. Hemos visto a lo largo de la última década cómo han cerrado la maquila, ¿no? Y se han perdido miles de empleos. Y esto podemos intuir que va a agravar el problema. Y también para el sector comercial, porque la gente va a cruzar, los que pueden, van a cruzar al otro lado y van a comprar los productos porque va a haber un alza de precios aquí en la frontera, ¿no? Entonces esto es un golpe al comercio fronterizo y esto va a hacer que los consumidores de la frontera norte de México van a ir a comprar a Estados Unidos, ¿no? Entonces esto deriva en pérdida de competitividad en la industria maquiladora y en la manufactura de exportación, que generan el 30% del empleo en la región. Entonces, con homologar el IVA en la frontera con el resto del país, sí va a haber una recaudación adicional. Hay que admitirlo, ¿no? Las estimaciones son más de 15,000 millones de pesos. Pero también hay que evaluar a costa de qué va a haber una recaudación adicional. Y este es a costa tal vez del cierre de la maquiladora y de más comercios. Y la actividad económica va a ser afectada. Entonces esto significa desempleo, pérdidas económicas, las fugas de consumidores, ¿no? Ya tenemos las estimaciones para 2014 de fuga de consumidores y pues van en incremento, ¿no?
Entonces, también significa un duro golpe al poder adquisitivo de los bajacalifornianos, ¿no? Pasar del 11 al 16, ¿no? Entonces, como van las cosas, estamos ya en el periodo de desaceleración económica, aunque algunas personas no lo quieran admitir. Puede pasar a una etapa más grave del ciclo económico. Entonces, hay que analizar esta tasa diferenciada, si es constitucional o no, la tesis jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia, y por ahí es donde se puede tal vez hacer el debate con el centro del país. También, ¿cómo esto lo sabíamos desde el año pasado? ¿Y por qué hasta ahora los actores políticos están apenas tomando conciencia de esto? Si ya se sabía desde el año pasado que iba a pasar. Yo veo declaraciones el día de ayer de gente que desconocía a nivel estatal el posicionamiento que se tenía que tomar para Baja California y la frontera. Entonces esto muestra un total desconocimiento de las consecuencias que iba a traer la homologación del IVA, y esto es preocupante para la sociedad. Si la gente que era responsable no tomó acción, y ahora estamos a 2 meses de que pueda pasar todo esto, porque el paquete económico va a tener que pasar antes de fin de año, bueno, antes de diciembre, ¿no? Entonces, estamos a 2 meses. Bueno, pero yo les dejo por dónde puede ser el debate. Se puede hacer un debate todavía, y ahora ojalá alguien tome la posición, ¿no?, de a favor o no de homologar el IVA en la frontera, ¿no? Y qué bueno que hay un debate, ¿no?, en esto de los impuestos, porque realmente el país necesita más recaudación. Estamos a niveles muy bajos de recaudación, aún para países latinoamericanos, ¿no? Entonces, y también en términos del IVA, hay países que tienen el 20% del IVA, pero también hay que considerar el nivel de desarrollo que tienen, ¿no? Entonces, son varios puntos que hay que poner sobre la mesa, y los tomadores de decisiones ojalá hagan lo correcto. Muy amable, gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Don Manuel, pues de aprobarse la propuesta, ¿qué impactos proyectas para la frontera y crees que se daría una fuga de empresas en más? 2 aspectos. La primera parte de la industria maquiladora, que es donde existiría la posibilidad de una fuga de empresas. Al final del día, si analizamos los cambios en la ley del IVA, no es un costo incrementado el que se le va a presentar a la industria maquiladora. Más que nada es un problema de flujo efectivo. Ellos tendrán que pagar el IVA en las importaciones temporales y posteriormente solicitar la devolución del mismo. Ahí lo preocupante es el cambio en las reglas del juego y la falta de certidumbre jurídica, que es lo que nos viene preocupando en los últimos 30 años en la industria maquiladora, donde de alguna manera pues nunca ha coadyuvado para que esta industria siga floreciendo y se siga desarrollando. Entonces la posibilidad de una fuga no creo, sería ciertamente mínima, pero sí la preocupación como inhibidor de la promoción extranjera y de la falta de certidumbre jurídica que tenemos en México para la industria de manufactura nacional. Por la parte del consumo interno, por la parte de la frontera, ciertamente, primeramente lo que menciona el doctor, estamos totalmente de acuerdo. Existe una jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se habla de un esquema de competitividad para la frontera. Se entiende que estamos compitiendo no con el resto de México, sino con la región fronteriza, y de alguna manera eso justifica el IVA diferenciado. Creo que ese es un punto de partida. El otro es un efecto inflacionario, como ya lo mencionaron por aquí. El incremento del IVA va a repercutir en los precios. Hay un efecto de igual manera recesivo, basado en dos aspectos.
La primera es la fuga de capitales. Sabemos que, de acuerdo a un estudio del COLEF, que se nos fugan alrededor de 6,000 millones de dólares al año. El mismo estudio del COLEF habla sobre la posible homologación del IVA en base a un estudio que se hizo en el 2012, previendo esta situación, de un 10, un 20% adicional. Si calculamos un 20% adicional de fuga de consumidores, estamos hablando de 1.200 millones de dólares más, que representaría una caída recaudatoria del IVA de alrededor de los 2.500 millones de pesos, que nos lleva al tercer efecto, que es el efecto recaudatorio. Aun cuando se está previendo que el IVA se incremente la parte recaudatoria, 15,000 millones de pesos, mencionaba el doctor a nivel nacional. Aquí en Baja California hicimos un cálculo rápido, alrededor de 5,000 millones, que representa el 0.03 del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, realmente no causa un impacto verdaderamente importante en la economía nacional, y sí manda todo este proceso recesivo que estamos mencionando. Entonces sería esa parte, lo de la fuga de los consumidores hacia Estados Unidos. Y la segunda, que es igualmente preocupante, es el aspecto de la clase trabajadora que no tiene visa para cruzar y que se va a ver seriamente afectada en sus finanzas personales. Pues hay que renovarla para salir a comprar. Karin, pues también tu punto de vista sobre esta pregunta de que de aprobarse esta propuesta, ¿qué impactos proyectos que tendría para la frontera y si crees que sería una fuga de empresas en masa? Mira, yo creo que sí sería gradualmente, de acuerdo también a las condiciones de competitividad que tengan otros países, una fuga de empresas, no precisamente en masa, sobre todo tratándose fuga de empresas en cuanto a que sea la inversión extranjera la afectada. Sin embargo, le estás abonando a desincentivar y, como ya habíamos comentado, te estás convirtiendo en una institución financiera de la hacienda pública. Que si bien es cierto, de la misma manera una fuga de empresas puede ser el desincorporar las empresas formales o desincentivar a las empresas establecidas en Baja California, propiamente de capital local, hacia la informalidad. Porque particularmente esta pregunta viene en función del tema de la frontera, ¿sí? Y si nos referimos al tema de la homologación del IVA, ya empieza a haber una preocupación a nivel nacional. Por primera vez en varios años, la Concanaco, después del evento de entrega del paquete fiscal, nos habló por teléfono. Están preocupados hoy en día, y al resto de los estados, desde el centro de la República, y ya empiezan a tener un posicionamiento a favor de la no homologación del IVA por los efectos que puede tener. Hay un encarecimiento de la vida, se reduce la capacidad de compra, empeora la distribución incluso de los ingresos de acuerdo al perfil, sobre todo en el caso de la clase más necesitada, es la más afectada. Nos convertimos se convertiría esto en un esquema recaudatorio para los estados del sur de California, por ejemplo, en el caso de Baja California y el resto de los estados fronterizos de Estados Unidos. Estaríamos fortaleciendo la economía interna de esas regiones y no tanto la propia. Y definitivamente pues estamos en una situación de desigualdad competitiva, donde en los estados fronterizos predominan, de Estados Unidos predominan los impuestos, los sales tax, los impuestos al consumo entre el 6.75 y el 8.25 a través de toda su región, y en cambio nosotros estaríamos todavía más en desventaja ante esa situación. Se me comentó hace unos momentos referente a esta situación y cómo se comparan con otros países este tipo de esquemas que a lo mejor pueden ser favorables para el país, pero no lo son. Los estudios que se estuvieron haciendo para alinear los objetivos de desarrollo en México en base a lo hacendario estuvieron arrojando unas perspectivas que no van alineados con la realidad económica, social y cultural que tenemos en la frontera.
Son condiciones completamente distintas las que vive Dinamarca, las que vive Finlandia, Noruega, todos estos países. Y si bien es cierto, ahí es donde se estuvieron haciendo los comparativos. Pero sobre todo algo que comentaba hace unos momentos muy importante el contador Trejo. Esas reformas en otros países explican o son casos de éxito. En México y sobre todo en frontera, garantizar el caso de éxito bajo una política hacendaria como la está proponiendo actualmente el gobierno federal no sería lo más óptimo. En aquellos países tenemos transparencia en el gasto, tenemos compromiso con un sistema de seguridad social universal bajo un esquema que también ha tenido sus contratiempos, pero al final del día han podido avanzar. Pero sobre todo, y subrayando, en aquellos países existe una cultura de la legalidad. Hay unos índices de corrupción completamente distintos a los que tenemos en México. Y bajo esa premisa, yo creo que difícilmente vamos a poder avanzar aquí, porque no hemos todavía resuelto el tema fundamental de nuestro país. Entonces, regresando al tema de la fuga, en el esquema de la ilegalidad, en el esquema de estarle abonando a la informalidad, se genera una impunidad en medio, y es la madre de todos los males en ese sentido. Y pues prácticamente el sector empresarial, llámesele micro, pequeño, mediano o grande, queda completamente desamparado. Muchísimas gracias, Guillermo. Acerca de la misma pregunta de aprobarse esta propuesta, ¿qué impactos proyecta para la frontera? ¿Cree que se daría una fuga de empresas en masa? Los impactos que podemos tener aquí son efectivamente un impacto inflacionario, probablemente una reducción, podríamos decir así, ¿verdad?, de lo que es la apertura de nuevos negocios, nuevas empresas, precisamente viendo lo difícil, lo costoso que sería para ellos el estar compitiendo con productos a nivel internacional. Porque si se acuerdan ustedes, el principal objetivo de tener una tasa reducida de IVA en años pasados era precisamente el efecto del desabasto. No teníamos el abasto que tenemos actualmente, ¿verdad?, que todavía lo seguimos sin tener, de productos nacionales, precisamente porque no alcanzábamos con ello. Cuando tuvimos lo que es el mercado abierto, lo que es la zona fronteriza en aquella época, pues teníamos un auge muy específico, muy especial, muy claro, ¿verdad? Un auge en economía, en industria, en comercio, en turismo sobre todo, en el cual desafortunadamente el gobierno, por no tener los instrumentos necesarios para controlar el efecto impositivo de ellos, lo cambió. Digo, ¿sabes qué? No nos conviene. Está afectando a lo que son la producción nacional indebidamente, porque eran productos que no se producían aquí. Y seguimos con esa situación paternalista del gobierno, donde el proteccionismo a las empresas exclusivas y principales, les repito, son como 387 empresas a nivel nacional, que son las que realmente dan el soporte, ¿verdad?, financiero a nivel de lo que son el efecto impositivo y también financiero nacional. No dan margen para que otras empresas también de pequeño y mediano alcance puedan surgir. ¿Qué es lo que está sucediendo ahorita? El incremento de las tasas, para empezar, deben de ser graduales. No puedo decir yo ahorita un 11 y mañana al 16, que debería de implementarse un sistema donde diga por cada año el 1%, para efecto de que así puedo hacer mis presupuestos, estimaciones necesarias para que de aquí a 3 años o 4 años ya tenga la tasa del 16%, que eso se les ha solicitado a la autoridad desde hace años y no lo hace. Cuando eso sucede, pues trae consecuencias como estas. Fugas, no creo que haya fugas. Afortunadamente nuestras empresas en territorio, sobre todo en Tijuana, en la frontera, son empresas que dependen de productos extranjeros, que tienen una notada efecto de comercialización, que de una u otra manera pues el efecto se lo van a traspasar a al último consumidor, desafortunadamente. ¿Y quién es el que gasta más o a quién le cuesta más caro el producto? Pues a los que tienen menos recursos, ¿verdad? El que no tiene cómo comprar por mayoreo, al
último consumidor, al que tiene su unidad o su carro demasiado antiguo y está gaste y gaste aceite, refacciones, etcétera. Entonces, si se ponen en ese pequeño ejemplo, ¿verdad?, podemos ver que lo podemos plasmar a cualquier nivel y podemos contemplar que efectivamente la carestía pues se puede llevar a cabo. Más sin embargo, ¿verdad?, pues la frontera siempre va a ser la frontera. Las empresas, ¿verdad?, competitivas con una organización bien definida, con sus consultores respectivos, fiscales, de cualquier índole, ¿verdad?, que lo tengan, ellos saben muy bien que hay de una u otra manera cómo defenderse, cómo de una u otra manera la misma ley nos permite, que nos está grabando, pero nos permite también tener las opciones de reducciones para efecto de pagar lo menos que se pueda también en impuesto, sabiéndolos determinar y hacer. Desafortunadamente no todo el mundo tiene esa buena oportunidad de tener esos asesores, ¿verdad?, y son los que más les cuesta. En mi opinión muy particular, sí debe de hacerse una propuesta donde las tasas se incrementen de una manera gradual, en un tiempo de 3-4 años, lo mismo con las demás condicionantes, y no hacerlas nada más de la noche a la mañana. Ahorita llegamos ahí por la parte de las propuestas. Bueno, el aspecto más importante, yo creo que para la frontera norte y para Baja California, es si la eliminación de la tasa para la región fronteriza es constitucional o no. Eso es lo que va a determinar todo. Su establecimiento fue una decisión de política tributaria que tendía al fin extrafiscal de estimular el comercio nacional en la frontera, desalentando el consumo de bienes y servicios extranjeros en la región. Y realmente desaparecieron las razones de política tributaria que sustentan el establecimiento de una tasa diferenciada en la región fronteriza del país. A nivel internacional, se dice que hay una baja efectividad de las tasas regionales para fines extrafiscales. Y nuestro país es el único que aplica la tasa diferencial en su región fronteriza. Hay que tomar en cuenta eso. Entonces, la evidencia internacional muestra que países con frontera común y tasa de IVA distinta no hacen uso de su tasa reducida en la frontera. En los países que conforman la Unión Europea, que tienen un grado similar de integración comercial, como el de México y los Estados Unidos, y los cuales cuentan con tasas nacionales distintas, no se aplican tasas diferenciales en regiones fronterizas. Entonces, el ejemplo más cercano es el de Estados Unidos, en donde se aplican impuestos estatales a las ventas a tasas que varían en cada estado. No obstante, el incentivo que se podría producir para el arbitraje fiscal por las tasas diferenciadas, los estados no aplican tasas especiales en zonas colindantes con otros estados. Así, aquí en San Isidro no hay una tasa diferenciada porque están colindando a México o en Canadá. El caso de Canadá, tampoco existen tasas diferenciadas en fronteras interestatales ni en la frontera con los Estados Unidos. Entonces, este es el aspecto más importante que se va a tener que analizar. Ya sabemos los impactos, los hemos venido diciendo por años, y recordemos que ya hubo un incremento, recuerden el de 1% que se tuvo en 2010, y sí hubo un impacto por ese pequeño incremento. Entonces ahora imagínense este incremento sería 5%, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandro. Don Manuel, ¿qué aspectos crees que debe considerar la reforma fiscal, sobre todo para aspectos de aquí de la frontera? No, primeramente, yo creo que lo más importante debe de considerar la diversidad de las regiones en México. No podemos tasar a México con una sola cara. México tiene diferentes caras, diferentes regiones, diferentes necesidades, diferentes aspectos de competitividad que una reforma fiscal integral la debe de tomar en cuenta. 2, no hay una verdadera ampliación en la base de contribuyentes, aun cuando hablan de que se eliminan 75% de los regímenes especiales, pues son regímenes que ya estaban pagando impuestos. Todavía existe un 60% de la población que está en la economía informal, y como bien lo dicen mis compañeros, contrariamente a tratar de atraerlos o premiarlos, pues los estamos incentivando a que se vayan a la economía informal.
3, no se premia la autonomía financiera ni de los estados ni de los municipios. No existen fórmulas que en base a la recaudación que se generen estos estados y estos municipios a base de impuestos directos como predial, como derechos, como aprovechamientos, se les pueda retribuir de la parte fiscal. No existe verdaderamente una simplificación administrativa ni un programa de mejora regulatoria. Al contrario, así como estamos viendo la parte de las deducciones, pues se tendrá que seguir llegando a una doble contabilidad para ver qué es deducible y qué no es deducible. Tampoco maneja una reducción en el gasto público y en programas de austeridad. Se trataba de buscar un incremento en los impuestos, una reducción al gasto. Se llevó exactamente a lo contrario. Y básicamente pues estaremos pendientes del actuar del Congreso en el proceso de negociación y de cabildeo de la ley. Gracias. Muchísimas gracias, Karin. ¿Qué aspectos debe considerar la reforma fiscal y sobre todo pues, en el ámbito de la frontera? Mira, yo creo que los aspectos de la reforma hacendaria en cuanto a la zona fronteriza deben de ir alineados a la gran masa de empresas que existen y de las potencialidades que tienen los estados fronterizos. Es decir, las micros, pequeñas y medianas empresas tienen que ser contempladas y de la misma manera todo lo que es la región fronteriza destaca una serie de condiciones que pueden ser competitivas y bien vistas para poderle aportar el día de mañana a la hacienda pública. Que se reconozca la región fronteriza como un verdadero polo de desarrollo y se deje de señalar como una zona privilegiada por a lo mejor condescendencia del centro de la República, sino realmente yo creo que, como comentaba el compañero Juan Manuel, todos somos mexicanos, pero nuestras condiciones económicas, sociales y culturales son de mexicanos también. Y si bien es cierto, a lo mejor no tenemos centenares de años de habernos fundado, sin embargo, aquellas políticas económicas que prevalecieron en frontera, prevalecieron precisamente porque en aquel entonces nuestros gobernantes, y recuerdo Lázaro Cárdenas, que quien abrió la zona libre, lo llevó a cabo porque vivió y más bien vivió y analizó realmente las condiciones en las que estábamos viviendo aquí en Baja California. Alinear, lógico, la política hacendaria y abrazar más a los contribuyentes micros, pequeños y medianos, tratando de fomentar mucho más la participación de los sectores productivos hacia tratar de incentivar, lógico, al contribuyente y no tanto cargar con más contribuciones al que actualmente existe, hacer una verdadera campaña de empadronamiento, una verdadera campaña de combatir a los evasores, respetar siempre los derechos fundamentales, que dentro de ellos está el derecho económico que tenemos los que estamos en la región fronteriza, eliminar las prácticas colusivas y aperturar a todos los sectores. Hay muchos sectores que han sido restringidos por muchos motivos, a través de decretos, a través de modificaciones a la ley, a través de modificaciones al reglamento, y en su momento han sido golpeados. Y lógico, incentivar fiscalmente a las empresas locales y reconocer que nosotros tenemos vivimos una realidad competitiva. Nuestro mercado es competitivo. Así nació, así ha venido trascendiendo y así es actualmente. Y no es dentro de un mercado cautivo el 100% como lo tienen otras regiones de México. Muchísimas gracias, Guillermo. La misma pregunta. ¿Qué aspectos debe considerar la reforma fiscal, sobre todo tomando en cuenta también el ámbito de la región fronteriza? Y yo siento que realmente lo primero que se tiene que hacer es que todos los incrementos de impuestos, ¿verdad?, sean sobre un consenso general en todas las bases de información
¿verdad? Los colegios, las cámaras, lo que son el consenso real de los que estamos en la actividad propia de lo que es el comercio y los servicios, que no se está haciendo, no se están considerando en cuenta esos tipos de consensos y debe realizarse. El segundo, pues es efectivamente tener para ello, ¿verdad? Pues que los impuestos se incrementen de una u otra manera gradualmente, no de un año para otro, sino que sean en un término de 3, 4 años, así como lo estamos haciendo con algunos conceptos, el incremento de los precios de la gasolina, etcétera, etcétera, paulativos. Otro punto importante para mí es precisamente el efecto de la educación fiscal que debe tener lo que es a cualquier nivel. Si es educación fiscal, cuando estamos hablando nosotros de aumentar la base de contribuyentes a nivel nacional y no nada más encuartelarlos, obligarlos y hasta cobrarles las multas y sanciones porque los tenemos o no los tenemos, tiene que ser sobre una educación fiscal que el mismo gobierno debe promover, ¿verdad? Desde la primaria, secundaria, a cualquier nivel. Yo creo que ese va a ser el éxito, la educación que tengamos en ello para la creación de nuevas empresas y aumentar la base de contribuyentes. Aumentando la base de contribuyentes jóvenes en lugar de aumentar los impuestos, ¿verdad? Tendríamos todavía unos resultados excelentísimos, ¿verdad? En nuestra balanza nacional. También otro punto es la seguridad jurídica, ¿verdad? A todos los empresarios y comerciantes. Estamos en un estado de indefensión cuando las normas y las reglas, ¿verdad? Están a medias, cuando no están ni siquiera colateralmente confinadas a lo que dice un artículo, una ley específica. Otro punto es la reducción de trámites, ¿verdad? Burocráticos y las informativas famosas a cualquier nivel, federal, estatal y municipal, ¿verdad? Precisamente este tipo de reducción de trámites ha hecho que otros países tengan sus registros inmediatos, ¿verdad? Como buenos empresarios y contribuyentes, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Pues yo siento que sí es importantísimo que de una u otra manera nosotros en la frontera norte tengamos esa disciplina, ¿verdad? Esa disciplina, las mismas cámaras y los comerciantes, de que si nos van a aumentar el impuesto al valor agregado a un porcentaje del 11 al 16%, pues no aumentar ni encarecer los productos. Es una recomendación muy importante porque ese mismo incremento, esa inflación que se va a crear al respecto, pues trae una especie como de harakiri para ellos mismos, ¿verdad? Lo único que va a traer es que efectivamente el 43% de la población económicamente activa aquí en Baja California, en Tijuana específicamente, tiene pasaporte y cruza en Estados Unidos. La otra diferencia se queda en casa y esos son los más afectados. Entonces ahí es donde realmente el comercio, la industria tiene que poner su parte de valor agregado precisamente para fomentar sus ventas, ¿verdad? Sus promociones. Eso es algo muy importante para mí. Correcto, pues muchísimas gracias a los cuatro.